¿Cómo puede un pueblo sobrevivir sin un reino propio? ¿Cómo mantener viva una identidad cuando la élite habla otro idioma? ¿Qué precio se paga por resistir siglos de dominación extranjera? Estas preguntas arden en el corazón de la historia de Eslovaquia, una tierra que nunca fue imperio, pero que nunca dejó de ser ella misma. La respuesta no está en castillos ni coronas, sino en decisiones que marcaron destinos y en la memoria que se niega a desaparecer. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un país donde los campesinos hablan un idioma, la nobleza otro. Las leyes se escriben en latín y las ciudades se levantan al estilo alemán. ¿Cómo resistir la asimilación en un imperio húngaro que duró casi 1000 años? La lucha silenciosa por conservar la lengua y la cultura fue una batalla constante, una guerra de sombras que se libró en los valles y montañas, lejos de los palacios y tribunales. En las montañas de los Cárpatos, donde la geografía crea barreras naturales, surgieron comunidades que guardaron tradiciones y dialectos únicos. Allí, en la soledad de los valles, se tejió una red de resistencia cultural. Mientras la nobleza se consideraba húngara y la iglesia predicaba en latín, los aldeanos cantaban canciones antiguas y contaban historias que mantenían viva su alma. Esta dualidad fue el terreno fértil para una identidad que parecía condenada a desaparecer. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en habitar estas tierras? Antes de los eslavos, arqueólogos descubren vestigios de celtas, romanos y pueblos germánicos. En el primer siglo, el Danubio marcaba el límite del Imperio Romano, con legiones que construían fortalezas para detener a los bárbaros del norte. Sin embargo, Roma nunca conquistó completamente estas montañas. Cuando el imperio cayó, un vacío de poder abrió la puerta a nuevas migraciones y transformaciones. Fue en ese vacío que llegaron los eslavos en los siglos V y VI desde el este. Eran agricultores y pastores, sin ciudades ni escritura, pero con una rica tradición oral y social. Construyeron aldeas de madera, cultivaron cereales y criaron ganado, manteniendo costumbres ancestrales que los distinguían de sus vecinos. Su modo de vida era simple, pero su identidad profunda y resistente. En el siglo VII, un hombre llamado Samo, un comerciante franco, emergió como líder de las tribus eslavas. Frente a la amenaza brutal de los ávaros, un pueblo nómada que saqueaba y esclavizaba, Samo unió a los eslavos en una alianza de supervivencia. Su victoria sobre los ávaros no solo fue militar, sino un acto fundacional que marcó el nacimiento de la primera entidad política eslava en la región. Pero esta unión duró solo 40 años, y su disolución dejó una herida abierta. El recuerdo de Samo persistió, pero el poder seguía fragmentado hasta que en el siglo IX surgió la Gran Moravia. Esta fue una revolución política y cultural, un intento de consolidar un estado fuerte en medio de un entorno hostil. Los príncipes moravos no solo forjaron un reino, sino que también promovieron la cristianización y la alfabetización en lengua eslava, desafiando la hegemonía latina y germánica. Sin embargo, cada paso hacia la independencia estaba cargado de riesgos y traiciones. La historia de Eslovaquia es una cadena de decisiones fatales, de momentos en que elegir un camino significaba renunciar a otro para siempre. La lucha por la identidad nacional no fue una batalla épica con ejércitos y coronas, sino una guerra silenciosa entre lenguas, costumbres y memorias. Un pueblo que resistió sin reyes propios, sin castillos majestuosos, pero con una fuerza interior que desafió el tiempo y la opresión. ¿Cómo seguirán resonando esas decisiones en el futuro? El destino de una nación, como el de sus habitantes, siempre pende de un hilo. ¿Quién decide el destino de un pueblo? ¿Cómo un solo acto puede cambiar el curso de la historia para siempre?
En el corazón de Europa Central, un vasto territorio que hoy conocemos como Eslovaquia, Chequia, partes de Hungría, Polonia y Austria, fue gobernado por un poder que parecía invencible, la Gran Moravia. Su capital, situada en algún lugar cerca del río Morava, sigue siendo un misterio que divide a los historiadores hasta hoy. Pero ¿qué fuerzas ocultas moldearon su destino? En el año 863, el príncipe Rostislav tomó una decisión que cambiaría para siempre la identidad de su pueblo. Invitó a dos hermanos misioneros de Bizancio, Cirilo y Metodio, quienes crearon el alfabeto glagolítico y tradujeron textos bíblicos y litúrgicos al idioma eslavo. Por primera vez, los eslavos pudieron leer y escribir en su propia lengua. La Iglesia comenzó a sonar en eslavo, desatando una explosión cultural sin precedentes. Pero, ¿podría esta nueva luz resistir las sombras que se avecinaban? La Gran Moravia no sobrevivió mucho tiempo. A principios del siglo X, desde las estepas asiáticas, llegaron los húngaros, un pueblo nómada de guerreros a caballo, arqueros letales que lanzaban ataques fulminantes. En el año 906, los húngaros aplastaron a Moravia. El estado desapareció. La élite política fue aniquilada o huyó, mientras la población eslava permaneció. Pero, ¿qué significaba esto para el futuro de estas tierras? Los húngaros ocuparon la llanura del Danubio y comenzaron a construir su propio reino. En el año 1000, Esteban I fue coronado como el primer rey de Hungría. Adoptó el cristianismo, recibió la corona del Papa y empezó a forjar un estado feudal centralizado. El reino húngaro creció rápidamente, incorporando todo el territorio de la actual Eslovaquia. Sin embargo, los húngaros no eran la mayoría. En el norte vivían eslavos, los antepasados de los eslovacos modernos. Al oeste, alemanes. Al este, rumanos. Y al sur, croatas y serbios. ¿Cómo se mantuvo el equilibrio en esta compleja mezcla? La nobleza húngara gobernaba un imperio multiétnico. Las tierras eslovacas no fueron conquistadas con violencia masiva ni genocidio, sino que la élite cambió. Los príncipes locales aceptaron la autoridad de los reyes húngaros o fueron desplazados por nuevos señores feudales. Los campesinos siguieron con sus vidas: arar la tierra, criar ganado, pagar impuestos. Solo que ahora esos impuestos iban a parar a los nuevos amos. Pero, ¿qué precio pagaría la sociedad por este cambio de poder? Durante los siglos XI y XII, los reyes húngaros promovieron la colonización del norte. Invitaron a colonos alemanes, expertos artesanos, mineros y comerciantes. Los alemanes fundaron ciudades, recibieron privilegios reales, podían comerciar, extraer minerales y regirse por sus propias leyes. Así nacieron centros económicos como Bratislava, entonces llamada Presburgo, Košice, Banská Štiavnica y Bardejov. En estas ciudades se hablaba alemán. Los consejos urbanos estaban formados por burgueses alemanes y los estatutos gremiales se redactaban en alemán. ¿Podrían estas ciudades sobrevivir a las tensiones culturales que se avecinaban? Mientras tanto, los eslovacos vivían en los alrededores, en aldeas, siendo mayoría campesina. Para el siglo XIII se había formado una estructura social clara. La nobleza húngara poseía las tierras, los burgueses alemanes controlaban las ciudades y el comercio, y los campesinos eslovacos trabajaban la tierra. La Iglesia usaba el latín. 3 lenguas, 3 culturas coexistían paralelamente, un equilibrio frágil que parecía eterno. Pero, ¿qué fuerzas internas y externas pondrían a prueba esta paz? El mayor tesoro del reino era la plata de Banská Štiavnica, una de las fuentes principales de riqueza para los reyes húngaros. En el siglo XIII, aquí trabajaban los mejores mineros de Europa. Las minas se extendían profundamente bajo tierra, con complejos sistemas de drenaje.
La plata se fundía y se acuñaban monedas que circulaban por toda Europa. La ciudad crecía, se construían iglesias, ayuntamientos y casas de ricos comerciantes. Pero la minería era un trabajo peligroso y pesado, realizado principalmente por eslovacos. ¿Cuántos sacrificios humanos se ocultaban tras ese brillo plateado? Los mineros se enfrentaban derrumbes, inundaciones y aire envenenado. Muchos no llegaban a cumplir 40 años. Sin alternativas, la tierra no alcanzaba para todos, y la minería era la única fuente de sustento. Era un destino implacable, una elección forzada por la necesidad. ¿Podría esta realidad brutal sostenerse sin estallar en rebelión o tragedia? En el siglo XIII, Hungría alcanzó el apogeo de su poder. Pero las sombras se cernían en el horizonte. Los Habsburgo, fervientes católicos, iniciaron la Contrarreforma, una lucha despiadada para devolver a la población al seno de la Iglesia católica. Los jesuitas fundaron escuelas y universidades, imponiendo una nueva disciplina espiritual y cultural. El choque entre fe, poder y cultura estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría para siempre el destino de estas tierras. ¿Quién sobreviviría a esta batalla por el alma de un reino? ¿Qué ocurre cuando la fe se convierte en un campo de batalla? ¿Cómo responden los hombres cuando sus creencias se enfrentan a la opresión más brutal? Desde la expulsión de los predicadores hasta la quema despiadada de libros, el siglo XVII vio cómo el catolicismo recuperaba su dominio absoluto, mientras la tradición protestante se hundía en las sombras, escondida en aldeas remotas y montañas aisladas. Sin embargo, ¿podía el miedo apagar el fuego de la resistencia? El siglo XVII fue un tiempo marcado por la guerra, una era de devastación implacable. La Guerra de los 30 años arrasó Europa, donde los Habsburgo luchaban sin tregua contra protestantes, turcos y rebeldes húngaros. En medio de esta tormenta, los campesinos eslovacos soportaban el peso insoportable de requisiciones constantes, saqueos y violencia perpetrada por soldados sin piedad. Las tropas marchaban por sus aldeas, robando provisiones, arrebatando ganado, incendiando hogares. ¿Hasta cuándo podrían soportar ese tormento? La respuesta fue explosiva. Comenzaron las revueltas. La más imponente fue la rebelión liderada por Imre Thököly en la década de los 80. Noble húngaro y protestante decidido, Thököly se levantó contra los Habsburgo con promesas de libertad y derechos. Miles de campesinos eslovacos se unieron a su causa, entregados a la esperanza. Pero la brutalidad de los Habsburgo aplastó la insurrección con mano de hierro. Thököly huyó, buscando refugio entre los turcos. ¿Sería esta la última chispa de resistencia o el preludio de una tragedia mayor? En 1683, los turcos sitiaron Viena, la joya de la corona europea. 2 meses interminables de asedio, una ciudad al borde de la rendición. Pero entonces, en el último instante, llegaron las tropas del rey polaco Juan III Sobieski. La batalla de Viena no solo rompió el cerco, sino que marcó el punto de inflexión, la retirada del Imperio Otomano y el contraataque de los Habsburgo. ¿Podría el destino de Europa realmente cambiar en un solo día? Con el siglo XVIII llegó la aparente calma, pero la opresión se hizo aún más insoportable. Los terratenientes aumentaron las servidumbres, obligando a los campesinos a trabajar en sus tierras 4 o 5 días a la semana, mientras los impuestos se disparaban. La vida se volvió una lucha constante por la supervivencia. En 1767 estalló una rebelión masiva. Miles de campesinos armados con hoces y horcas marcharon hacia los castillos, matando administradores, quemando archivos y saqueando mansiones señoriales. ¿Era esto el grito desesperado de un pueblo al borde del abismo? La respuesta de la emperatriz María Teresa fue implacable. Envió al ejército a aplastar la revuelta con una violencia inimaginable. Cientos de rebeldes ejecutados,
la tierra bañada en sangre. Pero incluso en la derrota, la rebelión obligó a los gobernantes a cambiar. María Teresa promulgó reformas, limitó la servidumbre, otorgó algunos derechos a los campesinos y abrió escuelas que enseñaban a leer y escribir. Pero había una cruel ironía. La lengua eslovaca no tenía lugar en estas aulas, dominadas por el alemán y el húngaro. ¿Podría un pueblo sobrevivir cuando su voz era silenciada? Al final del siglo, Europa se sacudió con la Revolución Francesa, proclamando libertad, igualdad y fraternidad. Napoleón Bonaparte arrasó el continente con sus ejércitos, desafiando a la monarquía de los Habsburgo, que sufrió varias derrotas. Aunque las tierras eslovacas no fueron campo de batalla, los impuestos crecieron, los reclutamientos forzosos aumentaron y la economía se tambaleó. Pero de este caos emergió algo nuevo, el despertar de los pueblos. Naciones olvidadas bajo imperios inmensos comenzaron a preguntarse quiénes eran, qué cultura poseían y qué futuro querían. En medio de esta tormenta apareció una figura decisiva: Anton Bernolac. Nacido en 1762 en una aldea pequeña, fue sacerdote y hombre de fe, pero también un visionario lingüístico. Observó que el idioma eslovaco solo existía en la oralidad fragmentada de cientos de dialectos sin reglas comunes. Entendió que sin un idioma literario unificado, el pueblo no podría alcanzar la grandeza cultural ni la identidad nacional. Así, emprendió la ardua tarea de crear una gramática, un diccionario, un lenguaje para su nación. Pero, ¿sería suficiente para detener la marea imparable del tiempo? ¿Puede una lengua forjar una nación? ¿Qué precio tiene decidir qué idioma hablarán generaciones enteras? En el año 1747, Anton Bernolac desafió al destino de su pueblo al publicar la primera gramática eslovaca. Eligió el dialecto eslavo occidental de las cercanías de Bratislava, estableciendo reglas ortográficas y creando el primer diccionario. Pero ¿sería suficiente para unir a una nación dividida? Apenas había comenzado el torbellino que cambiaría para siempre la identidad eslovaca. Bernolac y sus seguidores no se detuvieron. Tradujeron textos religiosos, escribieron poesía y prosa en esa nueva lengua literaria. Nació el movimiento que llevaría su nombre, prometiendo una revolución cultural. Sin embargo, no todos aceptaron esta norma. Los protestantes, con siglos de tradición en la liturgia checa, se negaron a adoptar un idioma basado en dialectos occidentales y se alzaron voces que clamaban por un lenguaje más cercano al centro eslovaco y al checo. Así, la batalla por la lengua se tornó una lucha por la propia identidad. Mientras Europa vibraba con ideas revolucionarias, en el corazón del imperio austrohúngaro, el control se entrelazaba con la opresión. Tras el Congreso de Viena de 1814 y 15, que restauró las monarquías caídas, las demandas de autonomía y nacionalismo crecieron implacables. En Hungría, la política de magyarización arrasaba con las culturas minoritarias. Las escuelas eslovacas cerraban, el uso del eslovaco en la iglesia era prohibido, y la publicación de libros y periódicos era censurada. Era una asfixia cultural, un intento brutal de borrar una nación. En medio de esta tormenta, nació Ludovít Stur, en 1815. Educado en Bratislava y en universidades alemanas, políglota y sabio, regresó para convertirse en profesor y líder. Con un grupo de jóvenes intelectuales, comprendió que el lenguaje de Bernolac no unía al pueblo. Era necesario un nuevo idioma, basado en los dialectos centrales, más comprensible para la mayoría. Así, en 1843, Stur, junto a sus compañeros Józef Miloslav Gurban y Michal Miloslav Hoxha, sellaron un destino. Crearon la nueva lengua literaria eslovaca que cimentaría la nación. La voz de Stur y sus aliados resonó con fuerza. Publicaron periódicos, escribieron sobre la historia, la cultura y los derechos eslovacos. Formaron sociedades culturales
y recogieron las leyendas y canciones populares que aún latían en el corazón del pueblo. Era el despertar del romanticismo nacionalista, una fe inquebrantable en la misión única y el espíritu de cada pueblo. Pero ¿sería suficiente esta llama para desafiar el oscuro poder que buscaba extinguirla? El año 1848 se encendió con las revoluciones que sacudieron Europa. En París cayó un rey, en Viena protestaron estudiantes y obreros, y en Budapest se proclamó la independencia húngara. Fue entonces cuando Stur y sus compañeros aprovecharon la oportunidad para alzar su voz en un documento titulado La demanda de la nación eslovaca. Exigieron reconocimiento para su lengua, escuelas en eslovaco y participación política plena. Pero el poder autónomo que buscaban parecía una ruptura demasiado peligrosa para el imperio. Mientras tanto, la generación posterior a Stur, conocida como los viejos Sturovci, mantenía una mirada más conservadora. Buscaban apoyo en Rusia, soñaban con la unidad eslava y la ayuda de la gran potencia ortodoxa que se alzaba al este. Liderados por el escritor y periodista Svetozar Hurban-Bayansky, hijo de un compañero de Stur, tejían relatos y periódicos que alimentaban la memoria histórica y la esperanza nacional. Sin embargo, en el aire flotaba la incertidumbre. ¿Podría esta alianza salvar a una nación atrapada entre imperios? El destino de Eslovaquia pendía de decisiones irrevocables. ¿Hasta qué punto una nación puede resistir la asfixiante sombra de la opresión cultural? ¿Qué sucede cuando el alma de un pueblo se enfrenta a la brutal realidad de la asimilación forzada? En el corazón de Europa Central, los eslovacos vivían una batalla silenciosa que no solo era por sus tierras, sino por su identidad misma. En el siglo XIX, la influencia cultural eslovaca comenzó a diluirse mientras una nueva generación surgía, buscando senderos distintos. Surgieron socialistas que unieron la lucha nacional con la social, convocando a campesinos y trabajadores a alzarse por derechos que trascendían la etnia. Organizaron huelgas, fundaron sindicatos, enfrentándose a una autoridad húngara implacable que arrestaba y desterraba sin piedad. La contienda no era solo política, era existencial. Entre estos vientos de cambio, algunos intelectuales abrazaron una idea controversial. ¿Podría la unión con los checos, quienes habitaban en la parte austríaca de la monarquía, ser la salvación? Los checos tenían industria, cultura y representación política en Viena. ¿Podrían dos pueblos de dialectos semejantes ser uno solo? La chispa del checoslovaquismo empezaba a prender. Pero esta llama enfrentaba un muro de oposición feroz. Los opositores clamaban con vehemencia: los eslovacos son una nación con historia y cultura propias. La unión significaría subyugación bajo una fuerza mayor, la pérdida definitiva de su autonomía. Debían entonces buscar la independencia dentro de Hungría o forjar un Estado independiente. Las discusiones se tornaron en disputas amargas y sin tregua, mientras afuera el mundo se preparaba para un cataclismo. Hungría avanzaba con ferocidad en su modernización. Ferrocarriles, fábricas, ciudades que crecían con rapidez vertiginosa. Budapest se alzaba como joya europea, pero los frutos quedaban para húngaros y alemanes. Los eslovacos, sin embargo, quedaban atrapados en aldeas, trabajando la tierra, la madera y las minas, con una educación que apenas alcanzaba la mitad de la población. ¿Era esto el destino inevitable de un pueblo condenado al olvido? En medio de este mar de desaparición cultural, un faro de resistencia brillaba en Martin, una pequeña ciudad en el centro de Eslovaquia. Allí, la Sociedad Nacional Eslovaca, Matica Slovenska, clandestina tras ser prohibida, mantenía viva la llama de la cultura. Publicaban libros, recopilaban folclore, organizaban noches literarias. Era la última frontera contra la asimilación y la desaparición. Poetas como Pavol Orzach-Wistoslav vertían en versos la belleza de su tierra, el sufrimiento campesino,
el amor inquebrantable a la patria. Sus palabras vibraban con un romanticismo intenso y un orgullo nacional que desafiaba el silencio impuesto. Escritores como Martin Kukuczyn retrataban con crudeza la vida de los emigrantes eslovacos y sus luchas sociales. En teatros amateurs, Józef Gregor Tachowski ponía en escena dramas de resistencia y esperanza. Sin embargo, todo este movimiento cultural era apenas un susurro al margen de la vida oficial dominada por la cultura húngara. Las universidades enseñaban en húngaro, los teatros representaban obras húngaras, los periódicos circulaban en húngaro. El idioma eslovaco era relegado a las aldeas y a la pobreza. Muchos eslovacos, buscando ascenso social, abandonaban su lengua, adoptaban nombres húngaros y se consideraban húngaros. ¿Era este sacrificio una traición o una estrategia de supervivencia? Pero esta asimilación tenía un precio fatal: la erosión silente de una nación. Para principios del siglo XX, parecía inevitable que en pocas generaciones la identidad eslovaca se disolvería entre la mayoría húngara. La política de mayarización parecía invencible, un destino sellado por decisiones históricas. ¿Acaso los eslovacos estaban destinados a desaparecer? Pero entonces, en 1914, un disparo en Sarajevo desencadenó el fin de una era. La Primera Guerra Mundial estalló con una furia devastadora. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y las alianzas arrastraron a Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y al mundo entero a un conflicto apocalíptico. Millones de vidas se perderían y el viejo orden sería destruido. Los campesinos eslovacos fueron movilizados para luchar en el ejército austrohúngaro, enviados a un frente donde sus propias decisiones y temores se enfrentaban a la brutalidad de la guerra. En ese instante, la historia de un pueblo pendía de un hilo tejido con elecciones irrevocables y el peso insoportable del miedo. ¿Qué destino les aguardaba después de la tormenta que se avecinaba? ¿Quién decide el destino de una nación en medio del caos de la guerra? ¿Cómo pueden las decisiones de unos pocos cambiar para siempre la vida de millones? En las sombrías trincheras de los Cárpatos, los soldados eslovacos luchaban contra rusos, italianos y serbios, enfrentando muerte, hambre y enfermedad. Miles caían bajo el peso implacable del conflicto, y muchos terminaban prisioneros, enfrentando un futuro incierto. Pero en la oscuridad del cautiverio ruso surgió algo inesperado: la unión de eslavos, la chispa que encendería una nueva esperanza. Allí, entre los prisioneros, eslovacos y checos comenzaron a formar las legiones checoslovacas, fuerzas decididas a luchar por la Antántida contra el colapso del imperio austrohúngaro. En el exilio, políticos como Tomás Garrigue Masaryk y Milan Rastislav Stefanik tejían una red de alianzas, convenciendo a Occidente de que la única salida era destruir aquel imperio y construir sobre sus ruinas naciones soberanas. La guerra no solo era un campo de batalla, sino un tablero donde se jugaba el futuro de un pueblo. Stefanik, un astrónomo convertido en aviador y diplomático, arriesgó su vida en los cielos y en las salas de negociación. Herido en combate y fortalecido en convicción, organizó legiones en Francia, Rusia e Italia, enfrentándose a gobiernos que dudaban. Su lucha no solo era militar, sino política, una batalla para que el mundo reconociera el derecho de eslovacos y checos a forjar su destino. Mientras tanto, en Europa el imperio austrohúngaro se desmoronaba, la economía colapsaba, el ejército se desintegraba y los movimientos nacionales se alzaban con furia. El último intento del emperador Carlos I de salvar la monarquía con una federación llegó demasiado tarde. El 28 de octubre, en Praga, el Comité Nacional proclamó la independencia de Checoslovaquia. Apenas 2 días después, los líderes eslovacos en Martin sellaron la unión de Eslovaquia con el nuevo Estado.
Así nació una república que unía dos pueblos hermanos, pero con diferencias profundas. Masaryk fue elegido su primer presidente y Praga se convirtió en la capital de una esperanza renovada. Sin embargo, la autonomía prometida a Eslovaquia era más un espejismo que una realidad tangible. Los checos, con su industria avanzada, élite educativa y experiencia política, dominaron la administración. Miles de funcionarios, maestros y policías checos llegaron para gobernar y modernizar. Construyeron escuelas, juzgados y carreteras, implementaron leyes modernas. Para muchos eslovacos fue una bendición y a la vez una cadena. Aprender en su lengua materna y desarrollar su cultura era un logro, pero la sombra del control checo pesaba como un recordatorio constante de su subordinación. La idea de una nación checoslovaca, forzada por los funcionarios checos, colisionó brutalmente con el sentimiento nacional eslovaco. El resentimiento creció, y los nacionalistas exigieron una autonomía real, un derecho inalienable. En los tumultuosos años 20, Checoslovaquia destacó como una de las democracias más prósperas de Europa, con parlamentos activos, elecciones libres y justicia independiente. Pero bajo esta fachada de progreso, las tensiones étnicas se intensificaban, como una tormenta a punto de desatarse. La economía crecía, fábricas y carreteras surgían, pero la política se convertía en un campo minado. La industria checa producía armas y vehículos, mientras que en Eslovaquia se construían fábricas y escuelas. Sin embargo, la lucha por el poder y la identidad nacional se volvía cada vez más violenta. El sacerdote católico Andrzej Hlinka lideraba la Partido Popular Eslovaco, una voz que clamaba por autonomía y respeto. Su carisma y determinación encendían pasiones, y sus demandas resonaban como un eco de siglos de historia reprimida. Mientras el mundo giraba hacia una nueva crisis, la sombra de la guerra se extendía. El suministro de materias primas y alimentos para la máquina bélica alemana se volvía una exigencia ineludible. La participación del ejército eslovaco en la invasión de Polonia y la Unión Soviética marcaba un capítulo oscuro, un giro irreversible en el destino de aquella joven república. El régimen de Tiso y sus decisiones sellaron un camino de miedo y traición, donde la esperanza y la tragedia se entrelazaban en la historia de un pueblo dividido. ¿Hasta qué punto las decisiones de un líder pueden sellar el destino de una nación? ¿Cuántas vidas se pierden en el juego de la ambición y el miedo? ¿Fue Józef Tiso un héroe o un traidor? En la década de los años 30, la República Eslovaca se convirtió en un régimen autoritario y clerical, donde la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso. La prohibición de otros partidos y la instauración de una estricta censura marcaron el comienzo de un oscuro capítulo. Pero lo peor estaba por venir, en un crescendo que sepultaría la libertad bajo el terror. Las leyes raciales golpearon con brutalidad. Miles de judíos eslovacos fueron privados de sus derechos y deportados a campos de concentración. La tragedia se desencadenó sin piedad, una página sangrienta del holocausto eslovaco que durante años fue silenciada. Sin embargo, en medio del horror surgieron focos de resistencia. Grupos comunistas y democráticos, en la clandestinidad, tramaban un levantamiento. ¿Podrían las sombras de la esperanza desafiar el poder nazi y salvar a un pueblo al borde del abismo? El 29 de agosto de 1944 explotó la rebelión nacional eslovaca. Banská Bystrica se convirtió en el epicentro de la insurrección. El corazón mismo de Eslovaquia latió con fervor al proclamarse la restauración de Checoslovaquia. Un ejército de 60.000 almas, entre soldados, partisanos y civiles, se alzó contra la opresión. Los aliados lanzaron armas desde el cielo, alentando la esperanza. Pero las fuerzas alemanas, despiadadas, respondieron con la brutalidad de las tropas SS, desencadenando una batalla feroz y sin cuartel. Durante 2 meses, la guerra arrasó ciudades y aldeas,
dejando tras de sí un paisaje de destrucción y muerte. Miles fueron asesinados, muchos ejecutados o enviados a campos de concentración. La insurrección fue aplastada, pero su espíritu se convirtió en un símbolo indeleble de resistencia y valentía. Sin embargo, la victoria alemana fue solo temporal. La historia aún reservaba una vuelta oscura y definitiva que cambiaría la faz de Eslovaquia para siempre. Józef Tiso, el hombre que una vez defendió la independencia eslovaca, huyó en el caos final. Pero la justicia implacable lo alcanzó. Juzgado y condenado por traición y colaboración con los nazis, fue ejecutado en 1947. Su legado es una herida abierta, una división que perdura en la memoria colectiva. Héroe o villano, luchador por su pueblo o cómplice del terror. La sombra de Tiso sigue proyectándose sobre el alma eslovaca. La posguerra trajo una reconstrucción amarga. La Checoslovaquia restaurada ya no era la misma. 3 millones de alemanes de los Sudetes fueron expulsados, un éxodo forzado y sancionado por los aliados. La minoría húngara en el sur de Eslovaquia también sufrió represalias, deportaciones y una feroz campaña de eslovaquización. En este torbellino de desplazamientos y purgas, el país se transformaba con costos humanos incalculables. Las decisiones tomadas entonces marcaron generaciones con un dolor silenciado. En febrero de 1948, el comunismo tomó el control absoluto en Checoslovaquia. El presidente Benes renunció y falleció poco después, mientras Klement Gottwald instauraba un régimen totalitario a imagen y semejanza soviética. La nacionalización, la colectivización y las purgas políticas se extendieron como un manto oscuro. Miles fueron arrestados, cientos ejecutados. La Iglesia volvió a ser perseguida. Monasterios cerrados, sacerdotes encarcelados. El miedo se convirtió en ley. Eslovaquia, dentro de la Federación Comunista, recibió un estatus formal de república, pero la autonomía real era un espejismo. Todo estaba controlado desde Praga, desde el Comité Central del Partido Comunista. Sin embargo, bajo esta fachada, se desató una transformación radical. La industrialización acelerada levantó fábricas gigantescas, plantas eléctricas y complejos químicos. Miles de campesinos abandonaron sus tierras para convertirse en obreros urbanos, mientras un antiguo mundo agrícola desaparecía bajo un manto gris de cemento y humo. En medio de esta nueva realidad, la cultura eslovaca no murió, renació bajo el férreo control del realismo socialista, obligada a cantar alabanzas al partido y al proletariado. La disidencia era castigada con dureza, pero las artes encontraron su voz. Teatros, bibliotecas y museos abrían sus puertas, y el idioma eslovaco emergía con fuerza en la educación, la ciencia y la administración, estableciendo una infraestructura nacional sin precedentes. Una nación reconstruida, pero atrapada en la jaula del totalitarismo, donde cada elección llevaba su peso irreversible. ¿Cómo se justifica la persecución implacable de miles bajo la sombra del terror? ¿Qué destino aguarda a quienes desafían al poder establecido? En los años 50, la maquinaria represiva aplastaba sin piedad a cualquiera etiquetado como enemigo del pueblo. Nacionalistas burgueses, espías del imperialismo y aquellos comunistas eslovacos que Moscú o el liderazgo de Praga consideraban peligrosos. Vladimir Klementis, ministro de Asuntos Exteriores y líder destacado, fue arrestado, condenado en un juicio fabricado y ejecutado en 1952. La brutalidad alcanzaba un punto culminante bajo Stalin. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta violencia? La muerte de Stalin en 1953 insinuó una aparente relajación, un respiro en un sistema aún cruel y rígido. Sin embargo, en los años 60, un viento de cambio comenzó a soplar en Checoslovaquia. Intelectuales, escritores y estudiantes
clamaban por reformas, por la libertad de expresión y por un socialismo con rostro humano. El ascenso de Alexander Dubček, un eslovaco reformista en 1968, dio vida a la llamada Primavera de Praga. Se abolió la censura, surgieron organizaciones independientes y se debatían reformas políticas con esperanza. Pero esta efervescencia encendió la alarma en Moscú. ¿Sería esta revuelta controlable o una amenaza letal? El 21 de agosto de 1968 cambió todo para siempre. Tanques soviéticos y de otros países del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, llenando las calles de Praga con soldados y acero. La población respondió con protestas masivas, enfrentándose pacíficamente, escribiendo consignas en las paredes, desafiando la ocupación sin armas. Dubček fue detenido y llevado a Moscú, donde fue forzado a firmar la rendición de sus reformas. La Primavera de Praga se marchitó, dando paso a la llamada normalización, un retorno a la represión, al miedo y a la sombra omnipresente del control. ¿Podría la esperanza sobrevivir a esta noche oscura? Durante 2 décadas, Checoslovaquia vivió en la grisura del estancamiento. La economía languidecía, las libertades se suprimían y la represión silenciaba voces. Pero en las sombras, un movimiento disidente tomaba forma. En Bohemia, la Carta 77 emergió como un faro de resistencia, firmada por intelectuales valientes como Václav Havel, el futuro presidente. En Eslovaquia, el ambiente era distinto, más conservador, menos urbano y más leal al régimen. El miedo y la conformidad moldeaban la sociedad. ¿Quién se atrevería a desafiar de nuevo el sistema? En 1985, la llegada de Mikhail Gorbachov al liderazgo soviético encendió una chispa de cambio con la perestroika y la glasnost. Reformas económicas y democráticas se extendían como un viento imparable. Polonia vio el auge de solidaridad, Hungría iniciaba su transición y el muro de Berlín caía en Alemania del Este. Pero en Checoslovaquia, la chispa estalló con la Revolución de Terciopelo en noviembre de 1989. Los estudiantes protestaron en Praga y fueron brutalmente dispersados por la policía, provocando una ola de indignación que arrastró a cientos de miles a las calles en todo el país. La resistencia pacífica resonó con el tintinear de llaves, símbolo del fin del comunismo. ¿Podría esta revolución ser realmente pacífica? El régimen comunista no se atrevió a derramar más sangre. En un giro inesperado, el liderazgo renunció y los disidentes, encabezados por Václav Havel, tomaron el poder. La transición fue pacífica, como una seda que se deslizaba sin romperse, dando origen a la República Checa y Eslovaquia. Pero la aparente unidad escondía tensiones profundas. Los checos ansiaban reformas rápidas, integración con Occidente y una economía de mercado dinámica. Los eslovacos, temerosos del desempleo y el cierre de fábricas, exigían autonomía y protección para su industria local. La división era inminente. ¿Hasta dónde llegaría esta fractura? En 1992, Vladimir Mečiar emergió como líder en Eslovaquia, un político carismático que supo avivar los sentimientos nacionales y alimentar el miedo a perder identidad y recursos. Su estilo populista agitó las aguas de la joven república y llevó a un choque inevitable con Praga. Finalmente, la inevitable separación se consumó, un destino marcado por decisiones cargadas de tensión y miedo. Pero este punto de inflexión también dio paso a una nueva generación, jóvenes eslovacos, educados y proeuropeos, decididos a reclamar un lugar en la Europa moderna y democrática. ¿Sería este el verdadero renacer de Eslovaquia? ¿Puede un pueblo sin estado propio forjar una nación? ¿Cómo sobreviven las lenguas y las culturas bajo siglos de dominación extranjera? ¿Qué ocurre cuando las decisiones de unos pocos marcan el destino de millones? En el corazón de Europa Central,
La historia de Eslovaquia es un relato de lucha, supervivencia y decisiones que cambian para siempre el rumbo de un pueblo. Durante 1000 años, los eslovacos vivieron bajo la sombra de la corona húngara, sin estado propio, sin élites nacionales, ni siquiera un idioma literario reconocido. Fueron llamados el pueblo sin historia, porque sus vidas y luchas quedaron invisibilizadas, eclipsadas por los reyes húngaros y los emperadores austríacos. Pero esa invisibilidad no borró su lengua, ni su cultura, ni su memoria colectiva. ¿Cómo pudieron mantener viva su identidad en medio de tanta oscuridad? El siglo XIX trajo un despertar nacional. Visionarios como Ludovic Stur y Józef Miloslav Hurban encabezaron el renacimiento de su lengua y cultura. Sin ellos, no existiría el eslovaco moderno ni la conciencia nacional que despertó en las masas. ¿Qué peso tuvieron sus ideas en una época de grandes cambios y convulsiones políticas? ¿Fue suficiente para romper siglos de sometimiento? El siglo XX fue un torbellino de esperanzas y tragedias. La creación de Checoslovaquia tras la Primera Guerra Mundial ofreció una oportunidad, pero también desafíos. La breve y oscura existencia de la República Eslovaca de Józef Tiso, implicada en el Holocausto y en colaboracionismo nazi, dejó cicatrices imborrables. ¿Cómo reconciliar ese pasado con la aspiración a la libertad y la dignidad nacional? Y luego el régimen comunista, que aplastó libertades, pero construyó industria y educación moderna. Una contradicción devastadora que dividió a la sociedad. A finales del siglo XX, la independencia finalmente llegó. Pero lejos de ser un final feliz, fue el inicio de un nuevo conjunto de retos. Crisis económicas, corrupción rampante y turbulencias políticas amenazaron la frágil democracia. En la última década, la elección de Zuzana Chaputova como la primera presidenta mujer en 2019 simbolizó esperanza y cambio, pero la división social permanecía profunda. ¿Podría ella unir a un país partido entre lo liberal occidental y lo conservador oriental? El país se debate entre influencias y tensiones. Nacionalistas, euroescépticos, conservadores y liberales chocan en un campo minado de debates sobre integración europea, migración, derechos LGBT y la relación con Rusia. En zonas rurales y el este, la marea conservadora crece, mientras las ciudades y el oeste miran hacia Occidente. ¿Qué camino elegirá Eslovaquia? ¿Podrá encontrar un equilibrio o caerá en la fractura definitiva? La memoria histórica es un terreno minado. ¿Cómo juzgar figuras como Józef Tiso, traidor o patriota? ¿Qué lugar ocupar en el relato nacional el comunismo? ¿Opresión o modernización? Estas disputas no son solo políticas, sino batallas por la identidad misma. ¿Quiénes son realmente los eslovacos? Un pueblo pequeño, estepario en el centro de Europa, que casi perdió su lengua y cultura, pero que en el siglo XIX y XX forjó una nación casi por accidente entre catástrofes y movimientos geopolíticos imposibles de controlar. Nunca fue un imperio. Nunca conquistaron vecinos ni construyeron colonias. Esta es la historia de sobrevivientes, de adaptación y resistencia. De campesinos que cantaban en su lengua mientras los señores hablaban en húngaro. De sacerdotes y maestros que recogían folclore y escribían gramáticas. De obreros e intelectuales que lucharon por derechos nacionales. De hombres y mujeres ordinarios que solo querían vivir en su tierra, en su idioma, educar a sus hijos en su cultura. Pero, ¿cómo mantener esa identidad cuando 1000 años de dominio húngaro dejaron huellas profundas? La huella húngara está en la arquitectura, en la gastronomía, en las tradiciones administrativas. Ciudades enteras llevan nombres húngaros. El sur de Eslovaquia está poblado por húngaros que mantienen vivo su idioma y cultura. Las relaciones entre eslovacos y húngaros son complejas, tenidas por historia común y heridas antiguas,
agravadas por disputas contemporáneas sobre derechos de las minorías. En esta tensión se juega gran parte del futuro nacional. La nación eslovaca que conocemos hoy es fruto de decisiones imposibles, de momentos en que el destino pendía de un hilo. Sin Stur, Bernolac y sus seguidores, no existiría ni lengua ni conciencia nacional. Ellos hicieron lo impensable. Transformaron un pueblo rural en una nación con voz propia. Pero ese camino estuvo plagado de errores, sacrificios y traiciones. En cada elección, en cada conflicto, se forjaron las cadenas y las salas de Eslovaquia. ¿Podrá este pequeño gran país sostenerse en pie frente a las tormentas del presente y los fantasmas del pasado? ¿Puede un idioma cambiar el destino de un pueblo? ¿Cómo un simple dialecto se convierte en la base de una identidad nacional? En la historia de Eslovaquia, el dialecto se transformó en la lengua de la cultura, la ciencia y la política, convenciendo a los eslovacos de que eran un pueblo independiente con derecho a la autodeterminación. Este fue el inicio de una revolución cultural que alteró el curso de la historia. Pero, ¿qué precio pagaron por esa nueva identidad? Desde 1918 hasta 1993, el período de Checoslovaquia fue una época de modernización y transformación radical. Eslovaquia, antes una región agrícola marginal, se convirtió en una sociedad industrial vibrante. Surgió una intelectualidad eslovaca, un florecimiento de la ciencia y el arte. Sin embargo, esta evolución no estuvo exenta de tensiones. ¿Qué ocultaban las sombras de este progreso? los eslovacos empezaron a sentirse como socios menores en la unión con los checos. Una percepción que sembró la semilla del descontento. Esa sensación de inferioridad, de ser siempre el hermano menor, generó tensiones crecientes que con el tiempo harían temblar los cimientos del Estado común. ¿Cómo un compromiso frágil pudo sostenerse frente a esta creciente ruptura? 1993 marcó el final de un largo y tortuoso camino. La independencia de Eslovaquia no fue resultado de una guerra ni de una revolución violenta, sino de negociaciones y compromisos complejos. La independencia surgió casi por accidente, un efecto colateral del colapso de Checoslovaquia. Pero los eslovacos supieron aprovechar esta oportunidad para construir un Estado viable. ¿Fue realmente accidental o un destino esperado? Hoy, Eslovaquia enfrenta desafíos que parecen sacados de un libro de táctica geopolítica para naciones pequeñas. ¿Cómo conservar su identidad en un mundo cada vez más globalizado? ¿Cómo equilibrar intereses nacionales con la integración europea? Luchan contra el populismo, la corrupción y la desigualdad social. Y todo esto mientras conviven con vecinos poderosos, la República Checa, Austria, Hungría y Polonia. ¿Podrá Eslovaquia mantener su autonomía sin sacrificar su alma? El idioma eslovaco sigue siendo la clave de identidad. Un idioma eslavo, cercano al checo, pero con peculiaridades que lo hacen único. La literatura eslovaca, aunque poco conocida fuera de sus fronteras, es rica y diversa, desde la poesía romántica de Pavol Orszag Wiesław hasta la prosa contemporánea. La música tradicional se mezcla con influencias modernas y el cine eslovaco ha ganado premios internacionales. ¿Cómo influye esta cultura en la resistencia del pueblo? La gastronomía es otra ventana al alma eslovaca. Influencias húngaras, austríacas y polacas convergen en platos como los brinzowe haluski, bolas de patata con queso de oveja, o la kapusnica, una sopa agria de col y carne. El trdelnik, un pastel dulce, atrae a turistas y locales por igual, mientras el vino del sur y la cerveza del norte acompañan celebraciones y tradiciones. La slivovica, licor fuerte de ciruelas, une a todos los pueblos eslavos en un ritual común.
cómo estos sabores reflejan la historia de convivencia y conflicto. La naturaleza eslovaca es un mosaico de contrastes. Los Altos Tatras, un paraíso para alpinistas y esquiadores, se elevan majestuosos. El paraíso eslovaco, parque nacional con gargantas, cascadas y cuevas, encierra maravillas subterráneas que la UNESCO ha reconocido mundialmente. Castillos y fortalezas como Spišský Hrad, Devín y Trenčín vigilan desde los acantilados, mientras iglesias de madera en los Cárpatos son testimonios únicos de la arquitectura popular. ¿Pero pueden preservar este patrimonio en un mundo que avanza sin detenerse? Eslovaquia es una tierra de contrastes vivos. La moderna Bratislava, con sus rascacielos y multinacionales, convive con remotas aldeas montañosas donde el tiempo parece detenido un siglo atrás. Jóvenes cosmopolitas que estudian en el extranjero y dominan varios idiomas, frente a conservadores rurales que jamás abandonan su tierra natal. La tradición católica está profundamente arraigada, pero la secularización urbana crece implacable. ¿Qué futuro espera este país dividido entre modernidad y tradición? La sociedad eslovaca envejece y la tasa de natalidad cae. Muchos jóvenes emigran hacia el oeste, a Austria, Alemania o Reino Unido, buscando una vida mejor. Es un fenómeno común en Europa del Este, pero también existe una corriente inversa. Algunos regresan trayendo consigo conocimientos y experiencias valiosas. Las startups eslovacas emergen en el sector tecnológico, mientras Bratislava se convierte en un centro de innovación. ¿Podrá esta diáspora reinventar el país o estará condenada a perder su futuro? Las relaciones con los vecinos son complejas y cargadas de historia. Con la República Checa, la relación es fraternal, pero con matices de rivalidad. Muchos checos aún ven a los eslovacos como hermanos menores, mientras que los eslovacos a menudo sienten envidia por el éxito económico y la influencia cultural de sus vecinos. Sin embargo, la comprensión mutua es profunda y casi instintiva, sin necesidad de traductores. Este delicado equilibrio cultural y político es una danza constante. ¿Podrá sostenerse sin romperse en mil pedazos? El intercambio cultural entre ambos pueblos es intenso y constante, alimentando la esperanza de un futuro compartido o la amenaza de un distanciamiento definitivo. En esta historia de decisiones irrevocables, de miedos humanos y consecuencias ineludibles, Eslovaquia sigue escribiendo su destino a cada instante. La pregunta final queda en el aire. ¿Será capaz esta joven nación de sobrevivir a las fuerzas que la moldearon, o sucumbirá ante sus propias contradicciones? ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación cuando una comunidad entera es señalada y marginada? ¿Cómo una sombra de prejuicios puede sepultar las esperanzas de generaciones? En Eslovaquia, los romaníes se enfrentan a un círculo vicioso de pobreza y discriminación sistemática. Son acusados de criminalidad, parasitismo y de negarse a integrarse. Pero, ¿quién se atreve a señalar las verdaderas raíces de este drama? La exclusión estructural y la falta de oportunidades alimentan un fuego que amenaza con consumir cualquier posibilidad de cambio. Y mientras esta tormenta social se intensifica, la tensión crece, preparando el terreno para un estallido inevitable. El aire que respiramos se vuelve tóxico con cada día que pasa. Las ciudades eslovacas están atrapadas en un manto de contaminación que no perdona. Los bosques caen bajo la hoja del hacha, las especies raras desaparecen una tras otra y el clima cambia, golpeando sin piedad la agricultura tradicional. Ante este escenario desolador, la urgencia de proteger el medio ambiente se convierte en un grito silencioso que exige ser escuchado. Sin embargo, las soluciones requieren no solo voluntad política,
sino inversiones que parecen esquivas en un país dividido y vulnerable. La sombra del futuro se cierne, oscura y amenazante. Pero no todo está perdido en Eslovaquia. La cultura despierta, vibrante, desafiante, se abre paso en teatros, galerías y salas de conciertos. Las voces de escritores, músicos y cineastas llenan el aire, tejiendo un tapiz que mezcla lo clásico con lo moderno, lo local con lo global. En medio de esta efervescencia creativa, la nación pequeña pero orgullosa planta cara a sus demonios internos y externos. Cada evento cultural es un acto de resistencia, una declaración de identidad que desafía el olvido y la desesperanza. Sin embargo, tras esta aparente luz, el país sigue enfrentando una encrucijada decisiva. En las aulas y pasillos de universidades como las de Bratislava y Košice, se fraguan los futuros de Eslovaquia. Jóvenes que parten al extranjero regresan con la esperanza y el conocimiento renovados, dispuestos a transformar su realidad. Pero el sistema educativo está minado por la desigualdad, salarios bajos, cierres de escuelas rurales y una calidad que fluctúa peligrosamente. ¿Podrá esta generación romper el ciclo y construir un mañana mejor? O tal vez esta lucha silenciosa se pierda en el ruido de un país dividido, donde la educación se convierte en otro campo de batalla más. La religión, una fuerza ancestral en la sociedad eslovaca, sigue marcando el pulso del país. La Iglesia Católica, con su profundo arraigo, incide decisivamente en políticas sobre moralidad, tocando temas candentes como el aborto, la eutanasia y los derechos LGBT. Pero a contracorriente, la secularización avanza, especialmente entre los jóvenes, erosionando lentamente la influencia tradicional. Este choque de valores no es solo un debate de fe, sino una lucha por el alma misma de la nación. En medio de este choque generacional, el futuro de la identidad eslovaca pende de un hilo. Eslovaquia del siglo XXI está en una encrucijada que puede definir su destino. ¿Optará por un modelo liberal europeo, abrazando los derechos humanos, la tolerancia y la apertura? ¿O se refugiará en un conservadurismo que exalta las tradiciones nacionales, los valores familiares y la soberanía? El país se fractura, las discusiones se vuelven ásperas y las elecciones se transforman en auténticos campos de batalla donde se juega no solo el poder, sino la esencia misma de su futuro. Cada voto, cada decisión arrastra consecuencias que podrían ser irreversibles. La historia de Eslovaquia es testimonio de la resiliencia de los pequeños pueblos. Durante siglos, sin un estado propio, bajo el dominio de imperios, su lengua, cultura y memoria sobrevivieron como un susurro persistente. En momentos cruciales, esta identidad dormida despertó con fuerza, forjando movimientos como el Renacimiento Nacional Eslovaco. Lo que para algunos fue el peso de una herencia húngara, para otros fue la piedra angular de una cultura rica y compleja. La historia de un pueblo que, aunque moldeado por 1000 años bajo Hungría, nunca dejó de ser eslovaco. El camino hacia la independencia fue un largo y tortuoso sendero que atravesó siglos de conquistas, alianzas y traiciones. Desde la Gran Moravia hasta la República Eslovaca moderna, la nación vivió momentos de gloria y tragedia, de compromisos dolorosos y victorias celebradas con fuego y sangre. Finalmente, los eslovacos lograron construir un estado propio, imperfecto, lleno de contradicciones, pero profundamente suyo. Este logro no es solo historia, es un legado que pesa sobre los hombros de quienes hoy enfrentan nuevos desafíos. ¿Estarán a la altura? Porque el futuro de Eslovaquia se enfrenta a amenazas que parecen insuperables. La globalización desbocada, los cambios tecnológicos vertiginosos, la crisis climática que avanza sin pausa, la migración que tensiona sus fronteras y la ola populista que cuestiona sus valores más profundos. Sin embargo, esta nación posee recursos valiosos, un pueblo educado,
una posición estratégica en el corazón de Europa, la membresía en la Unión Europea y un rico patrimonio cultural. La pregunta que pesa es si esta amalgama será suficiente para superar las divisiones internas y la corrupción que corroen su unidad. La historia nos enseña que no sobreviven los más fuertes, sino los más adaptativos. Eslovaquia ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse, para resistir bajo el dominio de húngaros, austríacos y alemanes, para renacer cuando todo parecía perdido. La nación enfrenta hoy una encrucijada decisiva, donde cada elección puede desencadenar consecuencias irreversibles, y la supervivencia depende de la audacia y la unidad. El reloj avanza y las decisiones se vuelven inevitables. ¿Será capaz Eslovaquia de escribir un nuevo capítulo de prosperidad o quedará atrapada en las sombras del pasado? ¿Cómo sobrevivieron los comunistas a la tormenta de la historia? ¿Qué precio pagaron para preservar su identidad, su lengua y su cultura? En medio del caos, lograron no solo resistir, sino también construir un Estado propio. Pero esa victoria era solo el principio de un camino lleno de incertidumbre. La creación de un país no es un acto de magia, sino una cadena de decisiones irreversibles. Cada paso hacia la consolidación del Estado es una apuesta contra el destino. Ahora el desafío es mucho más grande: fortalecer ese legado para que no se desvanezca con el tiempo, para que las futuras generaciones puedan mirar atrás con orgullo y no con arrepentimiento. Pero, ¿qué significa realmente asegurar la independencia eslovaca? ¿Cómo evitar que sea solo un accidente pasajero en el flujo implacable de la historia? La respuesta no está en la historia, sino en las decisiones que se toman hoy, en la voluntad férrea de quienes están dispuestos a sacrificarlo todo. El destino de una nación pende de un hilo. Cada elección, cada movimiento, puede ser la diferencia entre la gloria y el olvido. La independencia no es un regalo, es un logro que debe ser defendido con uñas y dientes. La pregunta es: ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias de esas decisiones? La historia no perdona la indecisión ni el miedo. Cada generación hereda no solo un país, sino también la responsabilidad de mantenerlo vivo. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Una nación fuerte o un recuerdo efímero? La respuesta está en nuestras manos, y el tiempo no espera. Invitamos a reflexionar, a cuestionar y a participar. Propongan temas para nuevas historias en los comentarios, suscríbanse al canal y den like. Porque la historia no termina aquí. Cada voz cuenta en esta lucha por la memoria y el futuro.